Gracias, Carlos. Vamos adelante. Tengo a René Quevedo acá con nosotros y precisamente recibí un artículo de René sobre el tema del freno a la inversión extranjera y la necesidad de reformas importantes. René, eh, tu visión sobre este asunto, ¿qué está frenando realmente la inversión extranjera en nuestro país? Buenos días, Ana Matilde. Buenos días, Rebeca. Buen Felicidades día. por el Día de la Madre. Espero que le hayan pasado un buen día. Sí, Gracias. bueno, a lo que el tema es una noticia del CNC, del Centro Nacional de Competitividad, ¿no? Eh, yo, eh, bueno, este año tuvimos por primera vez en la historia una fuga de inversión extranjera en el primer semestre de 361 millones de dólares. Eso para mí es ese tema, ese punto. Y el hecho de que este año, como lo he dicho varias veces aquí, el servicio de la deuda va a ser superior a los aportes del canal, deberían ser llamados de atención. O sea, son campanazos muy fuertes. Eh, sin embargo, yo me siento confiado de que hubo un proceso que terminó en el primer semestre de este año, un primer semestre que un primer un proceso que inició en el 2012 de lo que yo llamaría la sobredependencia tóxica de la deuda. Bueno, obviamente, como he dicho varias veces acá, nosotros en los últimos 2 años perdimos 80% de nuestras exportaciones y 70.000 empleos, ambos relacionados con inversiones extranjeras. O sea que obviamente tenemos un tema allí que recuperar y que creo que se va a hacer, ¿no? Creo que esto se va a hacer. Em, Sin embargo, obviamente, y teniendo relación con inversionistas extranjeros, gran parte de nuestro problema es, entre otras cosas, la burocracia que hay para invertir acá, ¿no? Aparte de la incertidumbre, ¿no? O sea, no podemos pretender que de la noche a la mañana, pues se va a cambiar, bueno, ahora vengan que somos buena gente, ¿no? Todo esto va a ser un proceso y yo confío en que será así. Quizás no de manera inmediata, pero sí lo veremos. Ciertamente el tema este de los proyectos del canal van a traer, bueno, ya están atrayendo, no estoy inventando nada, eh, inversionistas extranjeros, el tema del gasoducto, el tema de Río Indio y bueno, obviamente el tren a Chiriquí, nos guste o no. Creo que son temas que van a traer inversión. Sin embargo, hay temas que tenemos que atender. Eh, Invertir acá es complicado, es complicado. Yo, dentro de todo este panorama que está pasando en este momento, eh, ya pronto se debe saber las cifras de desempleo, porque todo esto lamentablemente, la inversión precede al empleo. Si no hay inversión, no hay empleo, tan sencillo como esto, y lo estamos viendo. Desde el 2012, solo el Estado genera empleo formal y los mayores aumentos salariales, ¿no? Y aumentamos la deuda externa en 40.000 millones de dólares. Nos endeudamos para financiar funcionarios e informales. Entonces, eh, yo creo que, y lo he dicho varias veces, el tema de la confianza, yo sí creo que estamos iniciando un proceso con una luz muy tenue digamos, que pudiera apuntar indicios. No quiero hablar de tendencias porque yo no puedo hablar de tendencias si apenas con 2 o 3 meses de medición. Eh, y lo he dicho ya acá, a mí creo que a corto plazo nosotros tenemos que hacer énfasis en el sector interno de la economía que se financia con la banca nacional. En ese sentido, los financiamientos bancarios al sector productivo marchan 9% por encima del año pasado. Eso de acuerdo a las estadísticas de la Superintendencia de Bancos. Con las estadísticas de Superintendencia de Bancos también nos dice un dato muy interesante, que en el mes de octubre se otorgaron 107 millones de financiamientos bancarios a empresas mineras y de canteras. ¿Okay? Eh, Eso es
6 veces lo que se había financiado en 2 años anteriores y la mitad de los financiamientos otorgados entre el 2019 y el 2024. No, obviamente no se tiene el desglose de las empresas, pero obviamente se espera. Nadie se enreda con un banco a menos que tenga, bueno, certeza no, porque certeza no hay, pero sí confianza de que va a haber una actividad importante. Eh, bueno, el tema de minero ya lo hemos hablado, pero se espera, digamos, eh, que se reactive la construcción. O sea, obviamente ahí estamos hablando de canteras y de mineras. ¿Hay Entonces, algo que indique a usted que vamos a tener un primer trimestre o primer semestre de 2026 eh, mejor que este año, René? ¿O hay sí, 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 pesimismo? sí. Bueno, es que obviamente el problema es que si no hay inversión privada, no habrá generación de empleo. Entonces, si yo tengo un indicador que es que los financiamientos bancarios al sector productivo que financian a las actividades del sector interno de la economía, que aportan el 80% de los empleos, si eso subió, ¿okay? Yo puedo prever o puede ser medianamente optimista de que va a haber una... yo básicamente pido prestado o porque voy a comprar materiales, me voy a expandir o voy a contratar gente. Sencillo, no estoy inventando el agua tibia. Entonces, digamos, creo que ahí no es nada para festejar con champaña, no estamos hablando de una mejora radical, pero sí una mejora gradual. No podemos hablar de tendencias, apenas un síntoma. Otro indicador que para mí es positivo es que, bueno, ya yo mi estimación, he estado viéndole, mi estimación del desempleo es 10,4 o 10,5. ¿Okay? Eh, Eso es bueno y malo. ¿Okay? En el sentido de que, bueno, hablaba de 11, no va a ser 11, va a ser si acaso 10,5, un aumento de un punto. ¿Okay? El desempleo juvenil aumentará 2 puntos, eso sí lo puedo pronosticar. Pero básicamente, si eso es así, esto significa que nos recuperamos de la masacre del año pasado. No olvidemos que Panamá y Panamá Oeste perdieron 125.000 empleos, producto del cierre minero y la pérdida del grado de inversión directamente relacionado. Perdimos 60 millones mensuales de masa salarial en Panamá y Panamá Oeste, perfectamente verificables. Esto ocasionó un colapso del consumo. En los primeros 6 meses de este año hubo una caída del 11% en las recaudaciones, el ITBMS. Eso es 128 millones mensuales menos de consumo. Y sabemos que en Panamá y Panamá Oeste se perdieron 60 millones mensuales de masa salarial. Ahí tenemos 47% de la contracción del consumo. El consumo se recuperó o sea, viene recuperando en el segundo semestre. ¿Okay? De manera importante. Entonces creo que para mí esto me apunta a dos cosas. Se recuperó parte del terreno perdido, uno. Sin embargo, para que haya esa tasa de desempleo, bueno, obviamente ya sabemos que en el tema este de, mm, de Boca del Toro, se perdieron probablemente 15.000 empleos, ¿okay? Próximo, fácil, ¿okay? Si se perdieron 15.000 empleos formales, se perdieron probablemente en el sector agrícola 60.000 empleos. Fácil, esto es fácilmente deducible, ¿ok? No solamente en Bocas del Toro y la comarca Nuevo Buglé. El sector, una pérdida masiva de empleo global, ¿ok? En el sector agrícola, formal e informal, ¿ok? Esto es un tema que debe llamar a la preocupación. ¿Por qué? Porque obviamente no fue todo, bueno, gran parte fue el tema este de Chiquita, pero hay otro tema, que es el tema este de los tratados de libre comercio con los Estados Unidos, que obviamente el sector, por ejemplo, el sector arrocero viene pasando muchísimo trabajo. Este año, el 2026, se lleva a arancel cero a una cantidad de, de productos agrícolas, leche, maíz, etcétera. Entonces creo que es un tema que tenemos que abordar. Pero sí, yo sí veo comienzan a haber indicios de, de inversión, de aumento de la inversión. O
sea, el único indicador que tengo es que aumentó la inversión. Eso es todo lo que tengo. Ahora bien, el año que viene, ahorita, bueno, obviamente estamos viviendo una época donde básicamente hay chinchén en la calle, pero es estacional esto, y hay empleo estacional. En enero, según eh, lo que ha dicho el gobierno, se inician los proyectos de infraestructura. El hecho de que haya habido 107 millones de financiamientos bancarios aprobados a canteras y mineras en octubre, ¿okay? Que es la mitad prácticamente la mitad de todos los financiamientos que se dieron en los últimos 5 años, eso es indicativo de que se está apostando de que va a haber una reactivación importante de la construcción. Estamos hablando de 11.000 millones de dólares. Eso es mucha plata. ¿Okay? Entonces, creo que eso va a empezar en el primer trimestre. Eso va a activar la construcción. La construcción, obviamente, genera bastante derrame económico. Pero va a seguir el año, bueno, dependiendo de lo que pase con la mina, el año que viene va a ser un año de recuperación, pero seguimos una recuperación gradual. No visualizo el año que viene una, una, un shock, una cosa, digamos, un impacto grande, una mejora radical. Sí veo convergencia de los astros en el primer trimestre del 2027, y me explico. Uno, ya debe estar asumiendo de que hay una decisión relativamente en el primer semestre de la mina debe estar operativa. Uno. Dos, deben iniciarse las fases de construcción del tren, el gasoducto y Río Indio. ¿Okay? Y ya asumo que se habrán licitado y veo que la ACP le está metiendo el acelerador al tema de las licitaciones de los dos puertos, uno en el Pacífico y uno en el Atlántico. Asumo que eso se llevará a cabo en el 2026 de manera pues transparente y pudiéramos estar viendo el inicio de las fases de construcción también en el primer trimestre del 2027. Esto, siendo fríamente optimista, va a impulsar no solamente el crecimiento económico, sino la generación de empleo. Nuestra economía crece mucho, pero genera poco empleo. Como dije antes, desde el 2012 solo el Estado genera empleo formal. En 2012-2024 nosotros perdimos 24.000 asalariados del sector privado, pero agregamos 63.000 funcionarios y 264.000 informales a la economía. De los 63.000 nuevos funcionarios, 38% fueron educadores, 28% personal de la salud, 27% personal de la administración pública y seguridad pública. Es el cuadro 14 del informe laboral de la Contraloría. Los salarios, los educadores recibieron 96% de aumento salarial, sector salud 65%, la administración pública 55%, mientras la economía aumentó salarios en 43%. Entonces, esa dinámica creo que va a comenzar a cambiar. No tiene ni patas ni cabeza que sea el Estado el que genera los mayores aumentos salariales con plata prestada. Y yo creo que eso está comenzando a cambiar. Yo me atrevería a asegurar que hoy tenemos más empleo formal privado que nunca, pero también tenemos más gente interesada en trabajar que nunca. Así que yo creo que esto va a ser un proceso nada espectacular, nada radical. El hecho de que se haya activado la inversión privada nacional para mí es un indicativo importante porque es el que me financia las actividades del sector interno, que, dicho sea de paso, entre el 2012 y el 2024 generaron 100% empleo informal. 100%. Entonces, estoy medianamente optimista porque estoy viendo, insisto, la inversión precede al empleo. Okay. Si veo que la inversión aumenta, pues puedo entonces ser medianamente optimista de que el empleo formal va a aumentar. Pero obviamente tendremos que esperar porque, como dije antes, estamos hablando de indicios, no estamos hablando de tendencia. Tendremos que esperar a ver qué pasa ciertamente en los próximos 6 meses. Bueno, gracias, Álvaro, René. una preguntita para René. Nada más que la profesora Maribel Gordón estuvo en el segmento anterior y dijo Sí, yo la escuché. sí, dos cosas que son inquietantes y Sí. muy alarmantes. Uno, que
16% del empleo que se genera en sector formal es informal. Y la Sí. pregunta que yo quería hacerte como un experto en temas de empleo es, ¿cómo el gobierno permite eso? O sea, eso debe ser muy fácil de regular, porque a alguien que está en el sector formal, ¿cómo le permiten tener un trabajador al que no le van a pagar seguro social o al que no van a registrar con un contrato? Es que no sé cuáles serían las No, formas. no, lo explico. Ajá. Todo, o sea, a ver, todos nosotros hemos tenido, el sector clásico es la construcción, ¿ok? Por ejemplo, Ah, todos hemos tenido fallas de plomería en la casa, electricidad. Yo contrato a un especialista. ¿Lo pongo en la planilla? No. Es decir, para a eso a trabajos lo que se puntuales. refiere, a eso Sí, a lo, claro, eso totalmente. que En el hacer, sector que construcción a un hay gente, trabajo por ejemplo, temporal, a un trabajo que no, es, trabajo por proyecto, ah, efectivamente. ya, o sea, que vino a hacer una cosa específica y se acabó. Sí, Tú no eres ya, parte del exactamente. proyecto. Ya, Sencillo. ya lo entendí, ya lo No, entendí. ahora, nuestro problema, sí, no, y eso va a continuar. O sea, a ver, yo no puedo, el tipo me viene a pintar una pared, yo no lo voy a poner en No, 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 planilla. claro, es que es el mismo servicio que presta lo que genera esas Sí. condiciones. El problema es que solo 18% de esos informales cotizan. Ese es el gran problema, ¿ok? Bien. ¿Por qué? Porque, como he dicho mil veces acá, cotizar como independiente es más difícil que pellizcar un vidrio. Pero sí, no, eso sí, y está en Y el todos otro los sectores. elemento que me preocupó que dijo, porque es una tristeza, porque yo creo que el sector que mejor paga es el sector financiero y Sí. bancario, pero dijo que es el que menos emplea, eso sí no lo sabía. Bueno, emplea poco porque efectivamente, pero es el sector que más profesionales universitarios contrata. Ok. 80% de sus empleos, de sus trabajadores son profesionales universitarios. Entonces, sí, obviamente son otro tipo de empleos, efectivamente. Pero sí, pero por otro lado, son los que proveen el financiamiento para que otras actividades crezcan, ¿no? Y de hecho, por eso fue que, mire, en la provincia de Panamá perdió 27% de todos sus empleos formales en el sector financiero, producto del cierre minero y la pérdida del grado de inversión. Hubo una contracción severa en la actividad de financiamiento. Entonces, necesitamos el crédito. Obviamente, esto es un sector altamente automatizado, altamente regulado. Así que obviamente no es un sector masivo. Y lo más interesante dentro de todo esto y dentro de lo que dije antes, si esta predicción que yo estoy haciendo, apuesto lo que sea, porque que nosotros perdimos mucho empleo agrícola, porque bueno, ya se sabe, ya yo había dicho que habíamos perdido como 70.000 empleos en los últimos 2 años, 54.000 de la minera y 15.000 y un poquito más quizás del tema de Chiquita. Me reitero, ¿okay? Me reitero. Eh, Sobre todo empleo, en el caso de Chiquita, pudiéramos estar hablando de 13 a 15.000 empleos formales, Ok. agrícolas, ¿ok? Particularmente en la comarca y en Bocas del Toro, ¿ok? Pero no olvidemos que en el sector agrícola el empleo es 80-70% informal. Entonces, si se perdieron 15.000 empleos formales, se perdió probablemente dos o tres veces más empleos informales. Ok. Esto básicamente me preocupa porque eh, tenemos un problema con el desempleo de baja escolaridad, ¿okay? Es decir, a ver, por supuesto que la tecnología y hay que prepararse, sí, correcto, está bien, pero ¿qué hacemos con esta gente que tiene primer ciclo o sexto grado, este, y tiene que comer? Porque yo creo que no es cuestión de decir, bueno, estudien y después nos vemos. No, tenemos que buscarle solución. Nuestra economía va a ir trascendiendo hacia una economía de menos presencialidad, a más una economía de conocimiento, pero a esa gente hay que ayudarla. Entonces, las fuentes, por eso que creo que es importante, la construcción emplea mucha gente de baja escolaridad y ojalá pues se den estos proyectos del gobierno en los tiempos debidos y que estos, digamos, derrame y que haya mucha contratación comunitaria, porque perdimos mucho empleo de baja escolaridad ahora, en este momento. ¿Okay? Es la única manera como podemos lograr ese desempleo que va a estar entre 10,4 y 10,5. La única manera
sabiendo que se recuperó, de que aumentó el consumo en la provincia de Panamá y Panamá Oeste, es que hayamos perdido mucho empleo agrícola y es empleo de baja escolaridad. Para mí eso es un reto que tenemos que abordar y ojalá que se den pronto estos proyectos de construcción. También espero que los proyectos de construcción privada a raíz de la ley de interés preferencial empleen mucha gente que va a quedar o que ya quedó desocupada. Tenemos que ver esto como un tema social, no es un tema de nada más de numeritos. Ok. Pero sí, yo creo que es un tema que nos afecta a todos. Bueno, gracias René. Vamos a Chiriquí, que hay información inmediatamente desde allá.